¿Cómo les fue? Primero, si alguien quiere decirlo. Se parecía harto a lo que habíamos hecho en ayudantía. Y en clase. Entonces, vamos con el ejercicio. Nos pedían que se contaba con un campo bidimensional, ¿cierto? Y estacionario de velocidad, el cual estaba dado por la siguiente ecuación. Teníamos las características de U, las características de V, que están asociadas a X a Y, y tongo J tongo, ¿cierto? Y teníamos que saber si existía o no un punto de estancamiento. Entonces, tal como lo vimos en ayudantía y como lo debían haber visto en la cátedra también, según lo estudiado, ¿cierto? Sabemos que cuando se cuenta con un punto de estancamiento, todas las componentes de este campo bidimensional deben ser iguales a cero. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer es igualar estas ecuaciones a cero, pero separándolas, ¿cierto?, entre la componente U y la componente U. Esto nos quedaría más o menos así, donde tenemos U, que es igual a, ¿cierto?, A al cuadrado menos toda la expresión asociada a esa componente. Y a nosotros en realidad lo que nos interesa es despejar cuál es la variable X, porque eso es lo que nosotros estamos buscando para este tipo de ejercicios. Entonces, despejando la variable X, sabemos que existe algún punto en este campo bidimensional donde la velocidad tiende a ser cero en esta componente y esta está asociada a la relación de B menos A partido en C. ¿Sí? Esto ya, ¿qué es B, qué es A o qué es C? En realidad no es importante ahora en este caso, solamente sabemos que X tiene una componente cero. Y luego hacemos lo mismo, pero en función a la componente V, donde reemplazamos, y aquí, bueno, era un poco más complejo, si queremos llamarlo así, en comparación a lo que hicimos en primera instancia, porque podríamos estar mucho rato tratando de despejar la I, ¿cierto?, en función a esto, pero si no, podríamos simplemente de manera visual entender que para que esta relación sea cero, en realidad el I es el que tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, como pudimos obtener un resultado de ambas ecuaciones, sabemos que sí existe un punto de estancamiento, y este punto de estancamiento está ubicado en la coordenada B menos A partido en C, coma 0. Es decir, ahí no tenemos opción de velocidad. ¿Alguna duda con este ejercicio? El puntaje de la pregunta, en verdad. La pregunta valía un punto. Okay. Sí, la pregunta 1 era un punto, la 2 un punto, la 3 valía 1,5 y la 4 valía 2,5, si no me equivoco. Bueno, la pregunta 2, ¿cierto? Nos decían, un campo, nuevamente, con las mismas características del ejercicio anterior, se describe con las siguientes componentes en el plano X. Entonces tenemos el plano, la componente U y la componente V. Nos dicen que calculemos en el campo la aceleración para las componentes de AX y AI, además calcular la aceleración en el punto X, Y, dado que es este punto menos 3,2. Entonces, como nosotros vimos, ¿cierto? Si nosotros derivamos según lo que se sabe, ¿cierto? Si uno deriva la variable de posición, obtiene la variable de velocidad asociada a X componente. Si uno deriva la variable de velocidad, obtiene la componente de aceleración. Entonces, si nosotros queremos analizar cuál sería este plano de aceleraciones, tal como también lo vimos en la ayudantía, tendríamos que utilizar la derivada, ¿cierto?, material asociado a estas componentes, que puede ser descrito de esta forma, ¿cierto? Donde tenemos el AX, que sería la derivada de U de t, más U por dU de X, más V por dU de Y, y su componente AI, que es lo mismo, pero con V, ¿cierto?, en cada una de sus variables. Entonces, en función a esto, comenzábamos a derivar cada una de las componentes. Por lo tanto, AX era dU de t. Si nosotros vamos a U y lo queremos derivar con respecto a t, es cero. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna variable asociada a t. Si nosotros pasamos a la siguiente componente, bueno, aquí está el cero, ¿cierto?, que es U, que sería todo esto, por la derivada de U de X. Entonces sería toda esa misma expresión de U por la derivada de dU de X, que la única que tiene X es este 2,8, y la derivada de 2,8X es 2,8.
más la tercera componente, que es el v, que tenemos el v acá, ¿cierto? Todo eso por la derivada de u con i. Y vamos a u, buscamos cuál de nuestras variables tiene i, y la derivada sería 0,65. Lo mismo lo hacemos para la componente i. Entonces vamos a ver la derivada de b con respecto a t. Vamos a b, vemos que tampoco está asociado una componente del tiempo, por lo tanto es 0 nuevamente. Luego u por db de x, tenemos el u nuevamente por db derivado por x, ¿cierto? Entonces vamos a b, la derivada sería menos 2.1 por x, y la derivada de eso, claro, sí, aquí, ¿verdad? Es 0,65, gracias por decirme. Después se los corrijo. Entonces derivamos el b con x, ¿cierto? Nos daría menos 2,1, y sería menos 2,1 por toda la componente u, y luego el b, toda la componente v, ¿cierto? Por la derivada de v por di, que esta sería nuevamente negativa, pero sería menos 2,8. ¿Sí? Entonces ahí ya habríamos sacado toda esta componente ax, toda esta componente y, y podríamos reordenar todos los valores asociados para poder obtener cuál sería más o menos este plano asociado a las componentes de aceleración. Y nos queda de esta forma, donde la aceleración de x sería el 3.717 más 6475x, y la de y, lo mismo que vemos acá. Entonces ya tendríamos una parte de la pregunta, y la otra parte está asociada a evaluar estas componentes, ¿cierto?, en el punto que nos dicen en el enunciado. Entonces, para encontrar la aceleración en el punto menos 3,2, simplemente evaluamos y reemplazamos las variables. Entonces, para x, ¿cierto?, tendríamos que esto es menos 3, calculamos y nos da una aceleración en x de menos 15.7 o 71 o 708 metros por segundo cuadrado. Y lo mismo con la componente en y, que serían 7.896 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Esto al final nos indica un poco la dirección y el sentido en este componente de vectores que analizamos en la ayudantía, pero que para el caso de la prueba en realidad no se pedía, simplemente nos solicitaban el valor. ¿Alguna duda con esta pregunta o con la anterior? ¿No? Bien. Esta también valía un punto. La 1 y la 2 valían un punto. Luego tenemos la pregunta 3. Salió justo un ejercicio muy parecido a lo que habíamos analizado. Bueno, en realidad la forma es la misma, cambia un poco las variables y los volúmenes. Fluye aire por un tubo, ¿cierto?, a una razón, caudal o tasa de 200 litros por segundo. El tubo posee dos secciones con diámetros de 25 centímetros a la entrada y 15 centímetros. 15 o 10 era. Quizás lo escribí mal, porque aquí en el dibujo aparece 10. Con una sección de reducción que las conecta, ¿cierto? Se mide la diferencia de presión entre dos secciones del tubo mediante un manómetro de agua, desprecie los efectos de la fricción y determine la altura diferencial de agua entre las dos secciones del tubo, ¿cierto? Entonces deberíamos determinar cuál es esta componente de H. Considera la densidad del aire, como 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del agua, ¿cierto?, si estamos en kilogramos por metro cúbico, sería 1000. Entonces en la prueba podrían haber puesto esto o no, no era necesario, ¿cierto? El flujo a través de la tubería es constante, incompresible y rotacional, con efectos de fricción despreciables, por lo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, y las pérdidas en la sección reductora son despreciables. Vamos a ver unas propiedades, ¿cierto? Que como dijimos, la densidad del aire es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del agua serían los 1000 kilogramos sobre los metros cúbicos. Comenzamos a trabajar. Entonces tomamos los puntos 1 y 2 a lo largo del eje de la tubería sobre los dos tubos del manómetro, teniendo en cuenta que Z1, perdón, es igual a Z2, y la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos sería la siguiente. En realidad este era el mismo análisis que habíamos realizado en la ayudantía, dado que era la misma figura. Entonces había muchos pasos que eran muy similares o iguales y tendríamos que cambiar, ¿cierto?, algunos datos. Entonces aquí nosotros podríamos reordenar estas variables, ¿cierto? Determinamos la ecuación 1, que estaría en función a lo que es bueno, ¿qué pasa con Z1 y Z2? Se van, ¿cierto? Porque están en el mismo eje, son iguales, no es que sean cero, sino que son iguales, por lo tanto, si pasamos uno a otro lado, se eliminan.
Y dejamos que la altura diferencial del manómetro del mercurio sea h y que la distancia entre la línea central y el nivel de mercurio donde se eleva este sea s, ¿cierto? Ese en realidad es el análisis que hicimos en el ejercicio de la ayudantía. Ustedes podrían haber considerado otras variables, otros factores, o simplemente de otra forma, no necesariamente con esta subdivisión, pero también estaba correcto. Entonces, tomando estas características, nosotros podríamos describir que la diferencia de presión P2-P1 en realidad es P1 menos P2, puede expresarse también como lo que vemos acá, ¿cierto? Que era la presión en 1 más la presión del aire, porque ahora es aire, ¿cierto? Por G por S más H, que S correspondería al H hasta el eje, y esto tendría que ser igual a la presión 2 más, ¿cierto?, la densidad del aire por G por el S solamente, más la densidad del agua por G por este H que tenemos acá. En función a eso, determinamos P1 menos P2, al igual que lo que tenemos acá arriba. Vamos a tener la ecuación 1, vamos a tener la ecuación 2, y luego simplemente reemplazamos. Pero me quedo ahí mal el cambio de lado. Combinando las ecuaciones 1 y 2 y resolviendo para H, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, donde sería la densidad del aire, las velocidades asociadas, y tendríamos casi todas las variables, pero nos faltaría calcular los valores de velocidad. Entonces se reordena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos buscar H. Aquí podríamos dejarlo con la forma de arriba, la forma de abajo, es lo mismo, solo que se dividió por la densidad del aire, por lo tanto se va la densidad del aire arriba, y aquí abajo nos queda la densidad del agua dividido la densidad del aire, menos 1. Pero es la misma ecuación. Calculamos las velocidades y luego sustituimos. Entonces la velocidad 1 va a estar asociado a la tasa del flujo, ¿cierto? Ojo que son 200 litros por segundo, que esos son 0,2 metros cúbicos por segundo. Tenemos que considerar el radio, o el diámetro, como lo quieran trabajar, y obtenemos que la velocidad 1 es 4.07 metros por segundo, la velocidad 2 de la misma forma, y tenemos que es de 4.07 a la entrada y 11.32 a la salida. Entonces ahora ya tendríamos las componentes para poder reemplazar en la variable h, que es lo que se hace acá. Ojo, vi algunas pruebas que habían algunos casos que aquí no elevaron al cuadrado las velocidades. Entonces ahí hay un poco de descuento, pero marginal si es que llegaron a ese punto con el ejercicio bien hecho. Despejamos el H. Creo que este es el error que aparece en la pauta que envió la profe, que creo que tiene como 6,8 centímetros, pero son estos, ¿cierto? La altura son 0,0068 metros, que lo pasamos a 0,68 centímetros, y esta sería la variación, la columna de agua en realidad, no de mercurio, ¿cierto? Que hay en nuestro ejercicio. Que eso era lo que buscaba. ¿Alguna duda con eso? Por ahora este ejercicio en realidad era igual al de la ayudantía, solo que otras variables. ¿Está claro? Este era 1.5 puntos. Y tenemos el último ejercicio, número 4, ¿cierto? Descarga de agua de un tanque. Nos dicen que el nivel de agua de un estanque está a 20 metros arriba del suelo. Se conecta una manguera de fondo del tanque y la boquilla que está en el extremo de la manguera apunta directo hacia arriba. La cubierta del tanque es hermética y la presión manométrica del aire arriba de la superficie del agua es de 2 atmósferas. Considere que el datum, ¿cierto? Considere que el datum en la base del estanque es 0. Determina la altura máxima hasta la cual podría subir el chorro de agua. Entonces aquí era más o menos una combinación entre lo que era la descarga de estos ejercicios, ¿cierto?, de descarga de estanque, y estos ejercicios que eran como de la presión con la que salía el agua y hasta dónde ésta podía llegar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que había que tener ojo? Teníamos que tener ojo en que la presión que nosotros estábamos trabajando acá corresponde a la presión manométrica. Por lo tanto, esa presión manométrica es la presión absoluta, es decir, es la presión que tiene nuestro estanque o nuestro subsistema realmente, menos la presión atmosférica, ¿cierto? Eso podría condicionar un poco el ejercicio. En primer lugar, consideramos las características del flujo analizado. El flujo es constante, incompresible e irrotacional con efectos de fricción despreciables. Se puede utilizar Bernoulli, ¿cierto? Esto no era necesario que lo dijeran, pero está. En base a lo que se indica en el enunciado, se considera el punto 1 sobre la superficie de agua dentro del estanque, ¿cierto? Acá arriba. Y el punto 2 es la altura máxima que alcanzaría nuestro chorro de agua. El eje de referencia es el fondo del estanque, y esto nos quiere decir que Z2, al final, ¿cierto? Z1 sabemos que serían los 20 metros, y Z2
estaría siendo h, que es hasta donde se llega la altura máxima. La velocidad 1 se desprecia por el tamaño del estanque, ¿cierto? La velocidad es 0 ya que se establece la velocidad 2, debería decir aquí, perdón, hoy tengo varias fallas. La velocidad 2, ¿cierto? Sería 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de llegar hasta el punto más alto de este chorro de agua y en teoría ese punto más alto es donde estaría terminando nuestra energía cinética. Por lo tanto, no tendríamos velocidad y ahí sería un instante en el que estamos justo con solo energía potencial. Por lo tanto, no hay velocidad. La velocidad es 0. Además, debido a que P1 es una presión manométrica, se desprecia la presión 2. Esto es lo que les indicaba. Como nos decían que P1 era una presión manométrica, al final este P1 es algo menos la presión atmosférica, es igual a esto. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos trabajar con las dos presiones de la misma forma, la presión 2 sería la presión 2 menos la presión atmosférica. Pero la presión 2 corresponde a la presión atmosférica, por lo tanto sería la presión atmosférica menos la presión atmosférica, que nos daría 0. Puede haber otro caso en que ustedes, en vez de considerar aquí dos atmósferas, consideraran estas dos más la presión atmosférica y así consideraran la presión 2 como presión atmosférica, pero en realidad el resultado debería ser el mismo. Bueno, tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Despejamos, sabemos que Z2 va a ser igual a P1 sobre la densidad por la gravedad más Z1. Tenemos que 2 atmósferas dividido en 1000 por 9,81 más 20. Eso sería como la reducción de Bernoulli. Pero nosotros no podemos trabajar con la atmósfera directamente. Nuevamente se recorre. La velocidad 1 era 0, ¿cierto? Por el tamaño del estanque. La presión 2 es 0 para el siguiente caso, solo porque la presión 1 la estamos considerando como manométrica, por lo tanto es como que restamos la atmosférica, y si restamos la atmosférica a la P2, queda 0. Y la velocidad 2 en función a la energía, ¿cierto? Potencial y cinética que les describí. Este enunciado, o sea, la ecuación, perdón, nos queda 2 atmósferas dividido en 1000 por 9,81 más 20, que sería la altura. Sabemos que las dos atmósferas, perdón, tenemos que cambiar su valor, porque no podemos trabajar con ella así como tal. Entonces la transformamos a Newton sobre metro cúbico, después tenemos que transformar en Newton, ¿cierto? Que es 1 por kilogramo por metro por segundo cuadrado. Y finalmente podemos obtener el valor de Z, que en realidad correspondería a este valor de H que estamos buscando, y la altura máxima a la cual podría llegar nuestro chorro de agua serían 40,66 o 40,7 metros. Y eso era la prueba. No sé si tienen dudas, comentarios, cómo la encontraron. Está todo claro. Las notas deberían estar esta semana. Tengo una duda sobre las presiones del último ejercicio, Ya, sí. de por qué tomaríamos 0 la presión 2, o sea, abajo, Es porque, o en el chorro. claro, bueno, la presión 2 en realidad, ¿a qué corresponde? Corresponde a una presión atmosférica, porque llega a una superficie libre, ¿cierto? Entonces la presión atmosférica tiene un valor. El tema es que nos dicen que la presión, la cubierta del tanque es hermética, ¿cierto? Y la presión manométrica del aire arriba de la superficie, es decir, lo que tenemos adentro del tanque, es de 2 atmósferas. Pero nos dicen que la presión es manométrica. Entonces, ¿a qué corresponde la presión manométrica como ecuación? Que lo vieron en la clase, ¿cierto? La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es decir, esta presión, nosotros le restamos la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión 2 está a presión atmosférica, y si queremos trabajar con las dos presiones iguales, también tendríamos que restarle esta presión atmosférica para trabajar solo con presiones manométricas. Entonces, si yo a la presión atmosférica le resto la presión atmosférica, me queda como 0. Por eso queda como 0 la presión 2. El otro caso es que tú consideres la presión 2 como presión atmosférica, pero ahí la presión 1 deberías haberle sumado a estas dos atmósferas la presión atmosférica. Porque si no, estarías trabajando como con unidades diferentes, porque estarías con una con presión absoluta y la otra con presión manométrica. Ah, buena. Eso. No sé si tienen algún comentario más al respecto. Como les dije, las notas yo creo que van a estar esta semana, quizás el fin de semana. O sea, máximo hasta el fin de semana. Y cualquier duda cuando se suban, bueno, me mandan un correo o a la profe y ahí lo conversamos. Pero esta es la pauta también está en web curso. Ya eso por hoy en realidad, porque es lo que veríamos en la ayudante. Si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la otra semana.
Ya, bueno, nos vemos. Chao, que estén Gracias, bien. Diego. Que estén bien. Gracias.